Muy buenos días con todos. Qué gusto estar reunidos. Es un domingo más aquí en Agua Viva en casa. Hoy ya 17 de enero del año 2021 estamos la iglesia, los que somos de Comunidad Cristiana Agua Viva, estamos ya en nuestro segundo día de ayuno. Ayer lo empezamos. Tenemos 21 días de ayuno hasta el 5 de febrero. 21 días de oración, de ayuno, donde le pedimos a Dios que en este tiempo podamos fortalecernos en nuestro espíritu, podamos fortalecernos en todas las áreas de nuestra vida, comenzando a desarrollar buenos hábitos, comenzando a quitar los malos hábitos y que realmente estos 21 días los podamos aprovechar al máximo en nuestra vida, en nuestra familia, en todas las áreas. Realmente el mes de enero es un mes, para mí, siempre lo digo, el mes favorito, porque es el mes donde ponemos los fundamentos para un año completamente victorioso. Empezamos con nuestro ayuno y terminamos también con nuestras primicias, nuestra entrega de primicias, porque sabemos que en este tiempo es donde Dios más se va a glorificar en la vida de cada uno de los miembros y del cuerpo de Cristo en general, que realmente está conectado a Cristo Jesús. Yo quería con ustedes compartir y más que todo hacer una reflexión referente a las promesas que Dios nos ha dado para este año. Estas 8 promesas que Dios nos ha dado en la palabra. Y una de ellas nos decía que, o la primera de esas promesas, que la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. Estuve reflexionando en esta frase, en esta promesa que Dios nos ha dado y que yo la tomo para mi vida y espero que tú la tomes. Por eso es importante que hoy día sepamos realmente en qué consiste esa gracia. Hoy día quiero hablarles acerca del poder de la gracia. Uno de los conceptos que más me han gustado, que en una oportunidad lo escuché, no sé si lo leí, pero quedó muy sellado en mi corazón referente a la gracia, es el siguiente. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es todo aquello que por justicia no merecemos. La gracia es un regalo, es un don que Dios nos los ha dado, pero no porque lo merezcamos, sino por todo lo contrario. Es un regalo inmerecido. Y sin la gracia de Dios, no podríamos realmente seguir viviendo una vida victoriosa. Sin la gracia, no podríamos vivir realmente en paz, porque no tener la gracia es vivir en culpabilidad, es vivir en condenación. Es la gracia de Dios lo que nos hace libres de toda condenación y de toda culpa. Y es por eso que este año la primera promesa que tenemos de parte de Dios es: la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. Y esto está basado en la palabra de Dios. Esto está basado en Romanos capítulo 8, donde es bueno recordarlo para que quede sellado en tu corazón lo que dice ahí. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 en la versión NBI. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tremenda palabra realmente esta. Ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que estamos unidos a Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús. Y es que realmente la gracia de Dios no solo ha anulado nuestro pecado mediante la cruz, la gracia de Dios está presente todos los días de nuestra vida. Es la gracia lo que nos sostiene
cada día cuando enfrentamos las pruebas, las cargas, los temores, las dudas, las aflicciones, principalmente en este tiempo que ha empezado el 2021 bastante agitado, con bastantes pruebas. Aquí en la iglesia, ustedes, amados hermanos, están siendo testigos de cómo han habido bastantes pruebas en el área de salud. Sin embargo, como iglesia nos estamos uniendo en oración y en ayuno para poder salir victoriosos. Pero realmente es la gracia lo que nos sostiene en este tiempo. Pero dice claramente que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Tú vas a ser acreedor de esa gracia siempre y cuando estés unido a Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra cuando dice estar unidos a Cristo Jesús? La misma palabra nos da la respuesta de lo que significa vivir en la gracia, que es estar unido a Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra en el libro de Tito. Aquí en el libro de Tito, mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12 en la versión NTV. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es entonces que Dios nos está enseñando a través de su palabra qué significa vivir unido a Cristo, qué significa estar unidos a Cristo y vivir entonces bajo la gracia. La gracia otorgada por Dios a través de Jesucristo se ve manifestado por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Te lo voy a volver a repetir. La gracia que nos otorga Dios a través de Jesús se ve manifestado por los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, una persona que está unida a Cristo pone todo lo que es y todo lo que tiene en las manos y bajo el cuidado de Dios. Se pone bajo la dependencia completamente de Dios. Estar unidos a Cristo, como hemos leído, estar unidos a Cristo es vivir bajo la gracia. Y esa gracia es la que nos libera de toda culpabilidad, de toda condenación. Hacemos mucho hincapié en esto porque ¿cuántas personas, aún conociendo a Cristo Jesús, aún sabiendo de la gracia de Dios, muchas veces seguimos viviendo con condenación, con culpabilidad? Y es que no se nos ha revelado el poder de la gracia. Ahora, todos, de alguna manera, todos los días podemos cometer faltas, podemos tener errores, pero la gracia que vive en ti hace que tú te acerques a Jesús confiadamente otra vez en Él, para que seas liberado de toda culpa. Pero también es bueno aclarar que la gracia de Dios, la gracia, no es una licencia para pecar. Muchas veces podemos hacer énfasis en la gracia, que es el mensaje central de la palabra, pero déjame decirte algo. La gracia no está hecha para que tú y yo sigamos pecando de manera deliberada. Y la misma palabra de Dios,
el mismo apóstol Pablo, cuando habló de la gracia en el libro de Romanos, él mismo responde a esta interrogante o inquietud que quizás tú en algún momento o yo pudimos haber hecho. Y eso está justamente en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Mira lo que dice la palabra acá. Romanos 6, 1 y 2 en la versión NTV dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El mismo apóstol Pablo hace esta aclaración en la epístola a los Romanos, porque de hecho que muchos dijeron, bueno, o sea, como la gracia nos libera del pecado, entonces, y la gracia está constantemente en nuestra vida, entonces pecaremos. Pero qué bueno que Pablo inmediatamente les dice no. En otra versión dice de ninguna manera, porque al contrario, vemos de acuerdo a esta cita bíblica que hay una conexión muy estrecha entre la gracia y la santidad. Por lo tanto, vivir bajo la gracia de Dios es vivir más bien en santidad. Es cuando vives bajo la gracia de Dios, donde tú realmente ya tú no tienes que estar luchando contra el pecado. Muchas veces escucho a personas decir, estoy luchando contra el pecado, pero esa lucha no te corresponde a ti ni a mí. Esa batalla Jesús ya la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Por la obra de Jesús en la cruz es que tú y yo hemos sido justificados y parte de la justificación es que hemos obtenido gracia de parte de Dios. Mira, vivir bajo la gracia realmente es vivir libre de toda esclavitud al pecado. Y también lo dice la palabra, he seleccionado versículos muy importantes para que tú puedas en casa seguir estudiando, escudriñando, como dice la palabra, referente a esto. Mira lo que dice acá en Romanos capítulo 6, versículo 14 al 16, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Una vez más pregunta Pablo. De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Claramente, acá hace una diferencia. Que la persona que está viviendo bajo la gracia de Dios, entonces el pecado ya no puede tener dominio, ojo, dominio sobre esa persona. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, dice, o te presentas como un esclavo al pecado, o te presentas como un esclavo de la justicia. Y es verdad, porque la palabra de Dios nos dice que cuando vivíamos bajo la ley, éramos esclavos del pecado. Pero cuando uno
decide vivir bajo la gracia, entonces es esclavo de la justicia. Tú te preguntarás, ¿a qué se refiere, pastor, con que ahora tengo que ser esclavo de la justicia? Te lo voy a poner en otras palabras, en una versión para que lo tengas mucho más claro esta parte de acá. Lo que Dios te quiere decir el día de hoy está en Romanos 6:18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Eso es ser esclavo de la justicia. Hoy tú y yo tenemos que ser esclavos de hacer el bien, esclavos de hacer lo correcto, esclavos de practicar el amor, esclavos de practicar el perdón, esclavos de hacer todo de manera íntegra. Eso es lo que dice Romanos 6:18 en la versión NTV. Ahora, cuando vivimos bajo la gracia, es que somos esclavos más bien de una vida recta. Qué hermosa bendición es vivir bajo la gracia. Por lo tanto, este año se ha determinado que es un año de avance. Avanza 2021. Y la primera promesa que hemos recibido de parte de Dios es: la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. Si tú quieres avanzar este 2021, tienes que estar bajo la gracia. Y estar bajo la gracia es estar unido a Cristo. Y estar unido a Cristo significa seguir sus pisadas. Tratar de ser un poquito más como Él. Vivir bajo la gracia tiene una estrecha relación con una vida en santidad. Cuando tú vives en esa gracia de Dios, es entonces cuando tú ya no tienes por qué sentirte culpable, ni mucho menos avergonzado por tu vida del pasado. Al contrario, cuando tú realmente te sientes libre de la culpabilidad, libre de toda condenación, no importa lo que tú hayas podido ser o hacer en el pasado. Al contrario, tú lo puedes contar con total libertad, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, culpabilidad, porque realmente sabes que vives bajo la gracia de Dios. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, nos extendió esa gracia. A veces hay personas que tienen como un poco de recelo, de temor, de vergüenza de contar su vida pasada. No tendría por qué ser así, porque también te recuerdo lo que dice la palabra, que cuando uno está en Cristo Jesús, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que produce vivir bajo la gracia. Estar unidos a Cristo. Y por sobre todo, vivir más que nunca en este tiempo 2021, más que nunca una vida en santidad para que tú y yo no vivamos en condenación. Sabemos que vivir en santidad es vivir apartados para Dios. Por lo tanto, si tú, hermano, que ya estás en los caminos de Cristo, has sentido todavía culpabilidad, yo te invito a que este día le digas, Señor, yo quiero comenzar a vivir bajo la gracia. Y si tú, amigo, que te conectas por primera vez el día de hoy, dices, todas estas cosas quizás pueden ser nuevas para ti, porque siempre has vivido con condenación, con culpabilidad. Las personas siempre te han enrostrado tu vida pasada, o quizás hasta el día de hoy te siguen enrostrando lo que eres, tus defectos. Pero Dios te está diciendo en este tiempo que cuando tú decides vivir bajo la gracia, es entonces en que el mismo Dios nos da la capacidad para cambiar los hábitos malos. Y quizás muchas veces la gente te condena por sus hábitos malos y tú has querido dejarlos.
y tú has querido no volver a practicarlos. Pero si tú, amigo, amiga que te conectas hoy día por primera vez, si tú decides vivir bajo la gracia, es entonces donde esos malos hábitos, sin que tengas tú que esforzarte mucho, van a salir de ti. Te lo digo con convicción. Muchos malos hábitos que yo tenía antes de unirme a Cristo, realmente para mí yo pensaba que iban a ser hábitos que nunca los iba a dejar. Pero ¿qué tuve que hacer? Simplemente acercarme a Cristo. Recibir ese abrazo de la gracia, así como el hijo pródigo, cuando se presentó ante su padre arrepentido por sus pecados, el padre le da ese abrazo de la gracia y le pone ese anillo de restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo este día. No importa qué cosas hayas cometido, no importa el pecado que hayas practicado hasta el día de hoy o ese mal hábito. Hoy Jesús, si tú accedes a su gracia, Él te libra de toda condenación. Si tú sinceramente le pides perdón de corazón. Yo te voy a ayudar a hacer esta oración. Repite conmigo ahí, Padre, yo me acerco ante ti a pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por todos mis errores. Y quiero acercarme a obtener esa gracia que ya me la diste en la cruz del Calvario, pero yo quiero tomarla para mi vida, sabiendo que en este momento me uno a ti, Cristo Jesús, y te pido que estés en mi corazón, que te conviertas en mi Señor, en mi Salvador, para poder caminar en libertad y vivir una vida llena de gracia y poder extender gracia a las demás personas. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu perdón. Amén. Esa oración tan sencilla, pero de corazón, es la que va a hacer que tú este año 2021 comiences a vivir bajo la gracia, desechando la culpabilidad, la condenación, el temor, la vergüenza. Porque Cristo Jesús te ha dado esa gracia para que realmente vivas en libertad total. Yo te animo a que a partir de hoy, con Cristo Jesús, te conviertas en un esclavo de hacer lo correcto. Eso es lo que Dios quiere. Aunque este año pueda proponerse muy difícil, muy complicado, mientras tú y yo vivamos bajo esa gracia, bajo esa cobertura, ten por seguro que tú vas a avanzar este año 2021, te lo garantiza la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, iglesia amada. Seguimos en pie de guerra, orando, intercediendo semana a semana, porque este año 2021 vamos a ver mayores milagros que el 2020. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.